destapó el sistema de adoctrinamiento en la teoría económica y en las facultades de economía. Fue un economista que lo que hizo fue hablar más de otro tipo de cuestiones, no solo de economía, de filosofía, de historia, de instituciones, de cultura, y así pudo darse cuenta de que en realidad la teoría económica convencional, que hasta incluso en el día de hoy se enseña mayoritariamente en las facultades, no surgió de la nada. No fue el resultado natural de las ciencias sociales avanzando y progresando en conocimiento, sino que fue impuesta por la fuerza, por los poderosos, para lograr, al fin y al cabo, justificar un statu quo absolutamente injusto, para poder tener una excusa y decir, hay desigualdades de renta y de riqueza, sí, yo estoy en la parte más beneficiada, pero es que esto tiene su justificación en ¡tachán! La teoría económica convencional, concretamente la síntesis neoclásica, la que todavía es predominante en nuestras facultades, aunque esté un poco aderezada de keynesianismo, ¿no? Y de otro tipo de visiones. Como digo, estamos hablando de un fuera de serie que logró darse cuenta, demostrar con muchas investigaciones cómo los poderosos habían insertado esa visión absolutamente maniquea, absolutamente construida, absolutamente artificial en las escuelas de negocios y en las facultades de economía para justificar un sistema y legitimar un sistema absolutamente injusto. Estamos hablando de John Henry, probablemente muy poco conocido porque encima solo escribió 2 libros y que provienen los 2 de su tesis doctoral, pero sí que publicó muchos otros artículos académicos que son bastante interesantes, hablando del pensamiento económico de Carlos Marx, hablando del pensamiento económico de Keynes y de otros economistas, siempre poniendo el foco en lo que os digo, ¿no? En el reparto del poder, en las instituciones, en la cultura, en la sociedad, un economista mucho más holístico que los que estamos acostumbrados. Y eso le sirvió sobre todo para darse cuenta de lo que os he dicho, de su gran aportación teórica, de que nos habían estado engañando de en todo momento, que lo que nos presentaban como una teoría económica aséptica no lo es para nada, y eso desgraciadamente sigue hoy día operando. Así que este hombre, que falleció hace poco, en el año 2020, por culpa de una enfermedad de leucemia, tiene mucho que aportar incluso a día de hoy, porque al fin y al cabo esas teorías económicas siguen enseñándose y siguen siendo predominantes en el imaginario colectivo. Aquí tenéis una imagen suya. John Henry nació en 1943, concretamente en Red Hill, en Pensilvania. Se hizo una licenciatura, se sacó una licenciatura de Economía en 1965 en Muhlenberg College, allí también en el mismo estado, y consiguió una maestría en 1967, también especializada en Economía. Y fue en la Universidad de McGill, en Canadá, esto último de la maestría, y ya el doctorado se lo sacó un poco más tarde, de hecho después de realizar una serie de investigaciones bastante interesantes, a las que nos vamos a referir en todo momento ahora. Y el doctorado fue en 1974, como digo, hablando de los orígenes de la economía clásica. Básicamente su investigación a lo largo de toda su vida fue eso, estudiar los orígenes no solo de la síntesis neoclásica, que fue el entramado, la artimaña académica que utilizaron los poderosos para imponer sus ideas y justificar su punto de vista y su situación injusta en un sistema absolutamente desproporcionado, asimétrico y muy desigual, sino también encontrar los orígenes del propio neoliberalismo, que es algo muchísimo más reciente y que ya es un proyecto político y no tanto un proyecto académico o unas tesis teóricas, ¿no? Entonces, como digo, esa tesis doctoral que publicó en 1974 es lo que le va a dar luego lugar a los libros de los que vamos a hablar ahora, y concretamente fue hablando del que él consideró que era el original de todo el problema que era John Bates Clark, que seguramente nos suena, pero estamos hablando del siglo XIX, una persona con muchos recursos económicos, con mucha influencia, muy bien situado entre la élite, que acabó creando la síntesis neoclásica, los postulados centrales de la síntesis neoclásica, concretamente el marginalismo. El marginalismo, ya sabéis, o deberíais saber a estas alturas, que consiste en hacer un ejercicio teórico para decir, a ver, el salario es tanto y los beneficios es tanto porque cada uno de los agentes económicos que se lo han ganado
han aportado una cantidad correspondiente. Es decir, el salario es bajo es porque el trabajador está aportando poco al valor añadido. Que los beneficios son muy altos es porque el capitalista, el empresario, está aportando mucho. Así de sencillo se puede resumir el marginalismo, que todavía hoy día se utiliza en las facultades de economía. Pues bueno, este hombre nos demostró con su tesis doctoral que eso no había sido el resultado natural de la evolución del pensamiento económico, ¿vale? Sino que había sido algo absolutamente ideológico, impuesto por la fuerza, logrado inocular en un montón de poros del sistema para que eso fuese desarrollándose. Y tuvieron mucho éxito, desgraciadamente. Luego se caracterizó por ser muy buen profesor, ¿eh? Yo, a la hora de investigar un poco su vida y viendo el obituario y los homenajes que le hacían los que lo conocían, me he sorprendido muchísimo de todos los comentarios de apoyo y de despedida de todos sus alumnos. O sea, una cantidad increíble. Echarle un vistazo porque de verdad es alucinante, es impactante. Así que tuvo que ser muy buen profesor y muy querido por sus estudiantes. Enseñó en la Universidad de California en una de las tantas que hay, desde 1970 hasta 2004. Y luego impartió clases en Missouri, Kansas hasta 2014. Una universidad en la que conoció a Stephanie Kelton, a la que afectó o influyó, mejor dicho, mucho en su pensamiento. Muchísimo. Stephanie Kelton creo que la conoceréis, una de las pop de la teoría monetaria moderna, y fijaos que esta escuela de pensamiento que os comento parte de una crítica radical a la síntesis neoclásica y no es casualidad, ¿no? Así que este hombre también está ahí como musa de la teoría monetaria moderna. Entonces, este es el libro más importante de todos los que tiene escrito. Fue publicado en 1990, pero es al fin y al cabo una forma de hacer más divulgativa la tesis doctoral que había publicado unos cuantos años antes. Se llama Los orígenes de la economía neoclásica y insisto, la economía neoclásica es el entramado teórico que en el siglo XIX se creó para justificar esas desigualdades y que todavía a día de hoy, año 2024, siglo XXI, se sigue utilizando de forma mayoritaria. ¿Verdad? Que ya os digo que se ha incorporado también una parte de keynesianismo, una parte de monetarismo, un poco de todo por ahí, pero la síntesis neoclásica sigue siendo el esqueleto. En la Facultad de Economía, yo, profesor de universidad, en la Facultad de Económica, en la Universidad Autónoma de Madrid, tengo que enseñar casi por ley este tipo de cuestiones, que es algo que fue, como prueba John Henry, ideado en el siglo XIX simplemente para justificar desigualdades y poder contrarrestar a los movimientos socialistas del siglo XIX, el socialismo más o menos revolucionario, utópico, etcétera, etcétera, diciendo, no, mira, estamos en pleno apogeo de la revolución industrial y sí se están generando muchísimas desigualdades, pero tenemos que tener algo que lo legitime. Igual que antiguamente los faraones y los reyes utilizaban la religión para legitimar su posición de poder y la injusticia que ello suponía, lo mismo hicieron los economistas. Bueno, concretamente los poderosos contratando economistas, en este caso sobre todo a John Bates Clark, para, como os digo, engañar a la gente. Engañar, porque al fin y al cabo eso es, ¿no? Y en este libro se da un montón de pruebas, un montón de datos, un montón de cuestiones que lo único que hacen es corroborar esto que yo os estoy diciendo, mantener y hacer muy sólida la tesis de que esto fue algo pensado única y exclusivamente para defender los derechos de los poderosos, ¿no? Y fijaos que también acaba este libro haciendo una crítica a las abstracciones típicas de la síntesis neoclásica. Si conocéis la teoría económica convencional, la síntesis neoclásica suele ser, bueno, pues el mercado del alquiler, por ejemplo, ¿no? Pues hay demanda, hay oferta, se cruzan las líneas y ese es el punto idóneo. Y entonces, en función de cómo se muevan las líneas, las líneas, la demanda y la oferta, los precios van a caer en un sitio o en otro, van a aumentar, van a bajar y tal. Y de ahí no salga. Y de ahí no puede salir porque es un modelo absolutamente simplificado de la realidad, súper abstracto, que no te está hablando de la realidad, te está hablando de otra cosa, que está absolutamente pensado para dar un resultado ideológico. El resultado es, no, deja que opere en libertad la demanda y la oferta, que se va a autorregular solo el mercado, porque te lo he dicho con esta gráfica de dos líneas así. Demanda y oferta y punto y pelota. Con lo complejo, con lo rico que es el mercado inmobiliario, el mercado del alquiler en cualquier país es diferente por las propias instituciones, por la propia cultura, por la propia
geografía, pues nada, todo eso lo simplifican en 2 líneas así, es que es para llorar. Y luego hay economistas reputados y muy serios diciendo, no, sí, porque si utilizamos la ley de la oferta y la demanda nos dice no sé qué, es como, perdona, no estás analizando la realidad, estás analizando un libro absolutamente caduco que no te dice absolutamente nada de la realidad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que denunció John Henry, y fijaos que ponía el dedo en la llaga, decía, me usáis un modelo matemático muy esbelto, muy elegante, pero que no me está hablando de lo que hay ahí fuera, que está afectado por cultura, instituciones, poder y por cuestiones incluso históricas que jamás mencionáis. No lo mencionáis porque no os interesa. Básicamente esa es la tesis, que se va a repetir en un montón de libros y de obras. Fijaos, este es el segundo libro que publicó, que fue 5 años más tarde, enfocándolo en la vida de este hombre, de John Bates Clark, y de cómo erigió esa síntesis neoclásica, porque fue el padre fundador de la síntesis neoclásica en el siglo XIX, que es lo que todavía hoy día se sigue incluso repitiendo. Un poquito más de lo mismo, ¿no? La única mención aquí quizás en este libro es que hace hincapié en el momento histórico, ¿no? Siglo XIX, ¿qué está pasando? Revolución industrial, un montón de obreros masificados y concentrándose y acumulándose en las ciudades, en las zonas fabriles y viviendo en condiciones absolutamente deplorables. Claro, se organizan para combatir y decir, esto es súper injusto, que hay un capitalista que solo por haber puesto el dinero se esté lucrando a costa de nuestro sacrificio humano, incluso, pues para contrarrestar estos movimientos y estas revueltas y estos movimientos sindicales y obreros, al fin y al cabo, lo que se hizo fue, vamos a tener aquí un papel que legitime estas desigualdades. Así de simple y así de sencillo, ¿no? Y luego ya simplemente os traigo aquí algunos artículos menos impactantes, pero también interesantes y relevantes, ya que al fin y al cabo se pueden leer rápido, porque son papers, no son artículos, ¿no? Así que también es interesante, están online, se pueden acceder de una forma más sencilla que los libros. Fijaos, en este artículo publicado en el año 2001 se habla del pensamiento de Keynes. Fijaos que John Henry, pues, no sé, parecido, o de la órbita del Instituto de Levy, que no lo había dicho antes, que también fue profesor en el Levy Economic Institute, pues uno podría pensar que es post-keynesiano, pues bueno, por supuesto que lo era, pero fue muy crítico con Keynes, y es que decía, Keynes tuvo algo muy bueno, y es que logró superar la síntesis neoclásica, ¿vale? Toda esa visión que se nos había inoculado y se había hecho predominante, y había dicho, no, mira, el Estado es importante, y las cuestiones políticas también, incluso la lucha de clases, pero Keynes cayó en el lado de los propietarios, claro, era un tío con mucho dinero, mucho poder, y él no tocó la propiedad. Esa es la crítica principal que hace John Henry. Le dice, sí, Keynes era un máquina, una talla intelectual tremenda, pero estaba en el lado de los poderosos, al lado de los propietarios, y lo que hizo fue idear políticas para defender el status quo del sistema económico capitalista, no para hacer una revolución y transformarlo, ¿no? Entonces, bastante interesante ese paper. Y aquí tenéis otro, fijaos que es la teoría del Estado, y estaba hablando, este es del año 2008, y habla del pensamiento de Marx y Engels, en lo que tiene que ver con el Estado, como siempre, ¿no? Los liberales y los de la síntesis neoclásica, para ellos el Estado es simplemente algo neutral, prácticamente neutral, que lo único que puede hacer es distorsionar la economía, ¿no? La economía libre del sector privado, ¿no? Bueno, pues Marx y Engels también les reconoce el mérito de haberse dado cuenta de que no, que el Estado es simplemente un instrumento que puede caer al lado del opresor, al lado del oprimido, y darle la vuelta a la tortilla. Hay una correlación de fuerza, una lucha de clase, y básicamente esto es ¿cómo decirlo? Es un reconocimiento, ¿no? A la obra de Marx y Engels por darse cuenta de lo importante que era el Estado. De hecho, sin Estado no puede haber capitalismo, y esto es algo en lo que se ha incidido mucho desde un punto de vista marxista, pero también post-keynesiano, ¿no? El Estado es un papel central en el sistema económico capitalista, no algo ahí ajeno que te puede distorsionar la economía, ¿no? Como dice la síntesis neoclásica en la economía ortodoxa. Y este libro también es del año 2008, y fijaos que es los orígenes, ¿vale? En este caso del programa de laissez-faire, o sea, del dejar hacer. Se habla de la metodología, del origen, y al fin y al cabo es un poquito lo mismo, ¿eh?
él hace una distinción entre el laissez-faire puro y el que sería el más duro, ¿vale? Que el laissez-faire puro o el original sería el de Adam Smith, y luego tendríamos uno que es el duro, el que empieza a cobrar fuerza a partir de finales del siglo XX con una idea de hacer la contrarrevolución, ¿no? Al esplendor de las políticas keynesianas, ¿no? Siempre aparecen como reacción. Ya lo hemos visto que en un primer momento las ideas de John Bates Clark aparecían como reacción al movimiento obrero y sindical, y en este caso pues surge la predominancia del keynesianismo en los años 50, 60, ¿no? Entonces todo orquestado, siempre planificado. No hay que pensar en conspiranoias, ¿eh? Eso lo deja muy claro Henry. Dice, no es una conspiración, es simplemente gente con recursos, con influencia, que están siempre tratando de imponer sus intereses y a menudo lo consiguen. Así de sencillo, no es una conspiración, ¿no? Es algo mucho más lógico y menos oscuro. Y por último, este paper del año 2010, uno de los últimos más interesantes, y es hablando del origen histórico del programa neoliberal, ¿vale? Estamos hablando ya de 2010, ya con un recorrido histórico determinado, y dice, el neoliberalismo es un poco lo mismo, ¿vale? Y así como en el siglo XIX aparece la síntesis neoclásica para reaccionar al movimiento obrero, así como en los años 30 aparece los primeros vestigios de ese laissez-faire duro que es, oye, que es que en los años 30, la Gran Depresión, están todos los estados movilizando toda su maquinaria para emplear a la gente que no se muera de hambre, ¿no? Pues luego aparece en los años 80 el neoliberalismo con la idea de darle respuesta al keynesianismo y de lastrar todas esas conquistas sociales que se habían logrado a lo largo del desarrollo del estado del bienestar. Pensiones, desempleo, sanidad, educación, algo de dependencia por ahí. Todo eso es algo que cabrea a los poderosos porque tienen que poner más de su bolsillo, y la forma de reaccionar es vamos a idear un esqueleto teórico que nos ayude a legitimar nuestra posición en un sistema absolutamente injusto en el que somos los poderosos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.